Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar con la sesión sincrónica que está programada para el día de hoy de la ficha 3070-191 del tecnólogo en coordinación de procesos logísticos, la cual tiene como propósito socializar las evidencias relacionadas con la competencia técnica del programa. eh, y el día de hoy ya les estoy compartiendo pantalla. Vamos a comenzar con la grabación. Vamos a hablar sobre la evidencia que se llama informe escrito de documentación internacional, que busca que los aprendices logren desarrollar el resultado de aprendizaje que corresponde a verificar la documentación del proceso de importación y exportación, considerando tratados, acuerdos comerciales y naturaleza de la carga. Entonces, vámonos al cronograma inicialmente para ubicar esta actividad. De aquí en pantalla les estoy mostrando el cronograma con la actividad del proyecto 4 y la evidencia que les voy a explicar, que es esta que se llama informe escrito, que está a cargo de la instructora Cintia Cantillo, y se llama informe escrito de documentación internacional. Entonces vamos a revisar en primera instancia qué nos pide esta evidencia para poder avanzar hacia la temática de la misma, el material de estudio y todos esos conceptos que nosotros debemos conocer y pensar para desarrollar esta actividad. Entonces, voy a abrir un momentico la guía de aprendizaje 4 y vamos a ubicar la evidencia para saber qué es lo que lo que debemos realizar. Vamos a buscarla por código de evidencia. Listo, aquí están. Se llama estructura de la cadena de distribución física según las condiciones del mercado. Esta actividad nos dice que toda cadena de distribución inicia con el proceso de identificación del catálogo de la empresa para validar cuáles son las necesidades físicas. Un momentito. ¿Cuáles son las necesidades físicas de mantenimiento requeridas por los productos o servicios que la empresa distribuye? Es así como esta actividad de aprendizaje trabaja con estos elementos, pensando en un mercado local e internacional y sus posibilidades de establecimiento por medio de una cadena de distribución óptima a la realidad de la empresa. Para desarrollar esta actividad, le sugiere a los aprendices que consulten el material que se llama Comercio Exterior para Logística. Y aquí les describe el informe escrito en qué consiste, qué es lo que deben desarrollar. Entonces aquí la actividad dice que el aprendiz debe crear un documento donde describa las acciones necesarias para exportar o importar un producto elaborado por la empresa donde trabaja. Se debe también identificar cuáles son los requisitos mínimos para ese producto que requieren las empresas. Para esto, el aprendiz debe conocer los acuerdos comerciales que existen entre Colombia con los demás países, y el contenido del informe puede usar un ejemplo relacionado con algún país en específico. En caso dado de que la empresa comercialice productos o servicios digitales, debe validar cuáles son los parámetros de estos elementos en la estructura de los negocios internacionales. En el informe debe escribir todo lo relacionado con la documentación y permisos necesarios para el intercambio comercial, así como las personas y entidades gubernamentales responsables de los asuntos de comercio exterior. Entonces, ustedes van a seleccionar un producto en el que se encuentren trabajando actualmente. Pueden utilizar la empresa donde trabajan. Los que no, pueden tomar como ejemplo un producto de una empresa colombiana, identificar cuáles son esos procesos que requieren las empresas para realizar el proceso de exportación entre Colombia y los demás países. Entonces, dependiendo del país al cual se vaya a realizar la exportación del producto seleccionado, deben validar cuáles son los requisitos, esos acuerdos vigentes, esos beneficios que existen, la documentación requerida y todo lo relacionado en el cual ustedes puedan aplicar todos los conceptos que han ido conociendo, estudiando en esta unidad sobre lo que deben hacer las empresas colombianas para realizar operaciones de comercio exterior, ya sean de importación o de exportación. Lo que deben entregar es un informe escrito con la documentación internacional, y el formato es en PDF, la extensión es libre. Entonces, teniendo claro el informe que debemos realizar,
Vámonos acá a la presentación donde yo les hablo un poco sobre esos procesos de importación y exportación que se llevan a cabo en Colombia. Primero vamos a hablar sobre ambos procesos. Vemos que cuando realizamos un proceso de importación y exportación, estamos realizando un procedimiento comercial sistemático que se debe seguir para obtener solvencia en el mercado internacional. Sin un procedimiento adecuado del movimiento o transporte de las mercancías de un país a otro, no sería posible. O sea, que hay unos lineamientos, hay unos procesos, hay unos requisitos con los cuales se debe cumplir para realizar ese movimiento de mercancías a nivel internacional. Son muy pocos los entes gubernamentales de importación y exportación en los países que ayudan a obtener un procedimiento sistemático y básico. Por eso debemos tener claro todo cuáles son los decretos que exige la normatividad para nosotros poder cumplir con todos los requerimientos para realizar estos procesos. Cuando nosotros vamos a exportar, tenemos un requisito y unos documentos con los que debemos cumplir para realizar las exportaciones desde Colombia. Las exportaciones se entienden como la salida del territorio nacional de mercancías, productos o servicios. También cuando se vende un producto o servicio a un comprador de otro país, visitante o turista, es decir, producto que yo fabrico acá o que comercializo en Colombia, lo voy a vender en un mercado internacional. Para que ese país pueda, para que ese producto pueda salir de Colombia y pueda ser comercializado en ese país destino, yo debo cumplir con una serie de requisitos, pasos y documentos para llevar a cabo el proceso de distribución, tránsito y entrega del producto conforme a lo que establece la normatividad. Aquí les presento en esta diapositiva cuáles son los pasos que necesitamos desarrollar para llevar a cabo una exportación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ubicar la subpartida arancelaria. Ya en las unidades anteriores hemos visto todo lo relacionado con nomenclatura y subpartida arancelaria. Sabemos que a través del portal de la DIAN podemos realizar la correcta clasificación de las mercancías. Importante ubicar la partida arancelaria para, esto es lo que me va a decir a mí cuál es el producto que el cliente me está pidiendo y qué es lo que yo le voy a mandar. Esto me va a asegurar a mí que lo que él me está pidiendo sea exactamente lo mismo. O sea, a través de la subpartida nosotros buscamos hablar un mismo idioma a través de todos los países y todos los mercados respecto a la descripción de los productos. Entonces, si yo no tengo clara la subpartida arancelaria, puede pasar que yo le vaya a vender al cliente el producto que no es. Entonces es importante este proceso de identificar la subpartida arancelaria para tener claridad sobre el proceso, sobre el producto que se va a exportar y no solamente cuál es el producto, sino cuáles son, ya teniendo claro todo ese producto, qué producto es, perdón, cuáles son esos requisitos, esas normativas, esos registros y todos esos documentos aplicables a la exportación de ese producto. ¿No? Una vez identificada la subpartida arancelaria, yo debo registrarme como exportador. Nosotros las empresas, cuando nos registramos ante la Cámara de Comercio y la DIAN, nos registramos con base en las actividades económicas que desarrollamos. Sin embargo, no nos registramos como exportadores. Cuando vamos a hacer el proceso de exportación, debemos activar una casilla con la actividad de exportación ante la DIAN para nosotros poder decir, nosotros vamos a realizar operaciones de exportación o operaciones de comercio exterior. Y que la DIAN y las empresas que se encargan de regular las operaciones de comercio exterior sepan que dentro de las actividades económicas de la empresa está contemplada realizar las exportaciones y importaciones de productos. Una vez ya estemos registrados como exportador, debemos realizar un estudio de mercado y localización de la demanda potencial. Yo debo saber a qué mercados voy a enviar el producto y cuál es la demanda del producto que yo tengo pensado exportar hacia esos mercados. Identificar cuáles son esas necesidades, oportunidades, expectativas que tienen los clientes potenciales para yo poder con mi producto entrar y entrar con un valor agregado y satisfaciendo esas necesidades que ya yo identifiqué. Una vez ya seleccionado el mercado, pues debo realizar todo el procedimiento de vistos buenos y permisos. Entonces vemos que también tenemos otra empresa, hablamos ya de la DIAN, hablamos de la Cámara de Comercio, también está el Ministerio de Comercio que se encarga de otorgar los permisos y los vistos buenos de esos productos que van a ser exportados. Entonces debemos solicitar esos procedimientos, realizar esos procedimientos y solicitar esos permisos, licencias para realizar las exportaciones.
Ya una vez con los permisos, entonces pasamos al punto 5 que nos dice que debemos realizar procedimientos aduaneros para despacho de la DIAN. Entonces, todo lo que nosotros necesitemos hacer en cuanto a al alistamiento del producto, los documentos, documentos de transporte, factura, las transacciones, todo, para nosotros poder decirle a la DIAN, mira, yo acabo de hacer un contrato de compraventa internacional, pueden ver este producto, aquí está todo la documentación requerida, voy a organizar todo lo referente al despacho de la mercancía. Y por otro lado, lo último relacionado con los medios de pago y proceder procedimientos cambiarios, cuando estamos haciendo una transacción internacional, hacemos una compra de divisas, hacemos carta de crédito y todos estos procesos deben ser legalizados ante el Banco de la República. Entonces, aquí vuelvo y les menciono otra entidad que también se encarga de regular todo el proceso de exportación para legalizar esa compra de divisas o venta de divisas que yo hice, a qué mercancía corresponde, ya sea que haya entrado o haya salido del país. Entonces, aquí en esta diapositiva les traigo un resumen de cuáles son esos pasos que las empresas deben seguir muy brevemente para realizar los procesos de exportación. ¿No? Eh, Listo. Por otro lado, tenemos que para importar hacia Colombia, eh, nosotros cuando decimos que estamos a importar a Colombia, hacemos referencia a la introducción de mercancías, productos, bienes, servicios, todo lo que venga de un mercado del extranjero al territorio aduanero nacional. Nosotros le llamamos a territorio aduanero nacional a todo territorio colombiano, salvo las zonas francas. Las zonas francas no son consideradas parte del territorio aduanero nacional. Vamos a ver más adelante. Para realizar las importaciones, nosotros también debemos seguir unos pasos. Como igual que las exportaciones, lo primero es ubicar la posición arancelaria. Siempre hay que identificar cuál es el producto del que estamos hablando, tanto el comprador como el vendedor, para asegurarnos que estemos realizando el contrato y la transacción acorde a las necesidades que tiene cada una de las partes. Entonces, ¿cómo se hace? A través del arancel de aduana. Ustedes lo pueden hacer a través de la página de la DIAN, donde se puede realizar la correcta clasificación, o con ayuda de centros de información. A veces con las agencias de aduanas podemos gestionar para que nos ayuden a realizar la ubicación de las partidas. Después de haber identificado cuál es la subpartida arancelaria, hacemos el proceso de registro como importadores. Igual que en el caso de las exportaciones, debemos registrarnos como régimen común, y por eso es que los exportadores de mercancías deben inscribirse ante la Cámara de Comercio y contar con el registro tributario RUT, especificando la actividad económica de importador en las casillas 54 y 55. Con esto, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales los identifica, ubica y los clasifica para administrarlos y controlar. Entonces, al igual que en las exportaciones, debemos realizar el registro como importador. Por otro lado, también se hace un estudio de mercado, se realiza este estudio junto con la factibilidad económica previa a la importación, con el fin de verificar la aceptación de los productos en el mercado internacional, todos los costos de transporte, los precios del producto, los costos del desaduanamiento y demás gastos que tengan que asumir para llevar a buen término la importación. Seguimos con la identificación del producto, se debe verificar la subpartida para que se definan cuáles son esos derechos aduaneros. Cuando hablamos de derechos aduaneros, hablamos de esos tributos, impuestos, IVA, arancel, que deben o que son objeto de pago o de cobro cuando se está realizando el proceso de importación. ¿Para qué? Para ver adicionalmente si no solamente cuáles son esos costos adicionales, sino si se requieren algunos vistos buenos ante las diferentes entidades como el ICA, el INVIMA, el Ministerio de Ambiente, la ANILA, el Ministerio de Minas, Transporte y Agricultura, dependiendo del producto que se esté importando. La Superintendencia de Transporte, Industria y Comercio también realiza ese tipo de inspecciones. La Agencia Nacional Minera, la UNAP, entre otros. Tenemos varios entes eh, gubernamentales que se encargan de regular o de otorgar esos vistos buenos a los productos importados, por lo cual debemos realizar la identificación del producto
para efectos de identificar cuáles son esos derechos aduaneros o tributos y también verificar y aprobar, obtener esos vistos buenos que se requieren de las diferentes entidades que intervienen en el proceso de importación. Por otro lado, debemos realizar el trámite ante el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que es donde el que nos otorga el permiso, la licencia para realizar el proceso de importación. Puede ser una licencia previa, una licencia libre. Eso va a depender del producto importado y se hace a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior o UCE, que lo encuentran ustedes en la página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Por otro lado, tenemos el procedimiento cambiario en las importaciones. Entonces, con base al procedimiento cambiario, se debe establecer que los pagos deben ser canalizados a través de intermediarios cambiarios autorizados por la ley, bancos comerciales, entre otros. Eso quiere decir que el importador debe realizar el pago previamente, girando la divisa hacia el extranjero y después de diligenciar el formulario de declaración de cambio. Cuando yo voy a hacer una compra en el extranjero, yo compro unas divisas al banco y a través de esa compra el banco se la gira al proveedor en el exterior. Cuando ya yo recibo una mercancía en Colombia, que ya la nacionalizo, que ya ingresó, que ya la tengo disponible en las instalaciones de mi empresa, yo debo hacer una declaración de cambio ante el Banco de la República. ¿En qué consiste esa declaración de cambio? Yo debo decirle al banco, miren, aquí está la declaración de lo que yo traje a mi país después de haber hecho la compra de divisas. Con la compra de divisas, las divisas que ustedes me vendieron, esto fue lo que yo traje. Y se hace una legalización, un cruce, y digamos que esa compra de divisas queda en cero, porque ya se declaró lo que se compró para que ingresara al país. Por otro lado, vemos que hay otros trámites que se deben comprobar con el término de la negociación, hay que mirar los incoterms pactados, los términos de negociación, que ya también los vamos a ver en unidades más adelante. Si el cliente va a recoger el producto en fábrica, si yo se lo voy a entregar en las instalaciones de su empresa, si se lo voy a entregar en puertos, hasta dónde llegan esas responsabilidades del importador y del exportador y esas obligaciones y además los costos asumidos. Eso incluye también el pago del transporte internacional, el seguro y todo lo que está asociado con el proceso de distribución física para garantizar que el producto se reciba dentro de los tiempos, en las condiciones y los valores pactados entre las partes. Listo, entonces una vez la mercancía llega a Colombia, debe realizarse un proceso de nacionalización. Cuando hablamos de nacionalización es que se legaliza la mercancía que se trae para poder ser utilizada por las empresas y poder ser comercializada. Entonces, este proceso se da cuando la mercancía ya se encuentra en el territorio aduanero nacional, es decir, en Colombia, y se envía a realizar inspección antes de la formalización de la declaración de importación, identificando su valor en el evento que sea igual o superior a los $5.000. El importador deberá diligenciar una declaración andina de valor en la respectiva aduana. Y con este documento se determina el valor base para el pago de la importación. Cuando ya me dan la declaración de importación, ya quiere decir que ya yo nacionalicé, ya yo la pagué, le hicieron el levante, ya yo nacionalicé la mercancía. Aquí vemos que según el Estatuto Aduanero 1165, pueden actuar directamente ante la DIAN aquellas personas jurídicas que realicen importaciones que individualmente no superen el valor FOB de $1.000 americanos, quienes pueden actuar de manera personal y directa a través de su representante legal o apoderado. También pueden las personas naturales que realicen importaciones que no superen el valor FOB de $1.000 americanos, quienes deberán actuar de manera personal y directa, y los viajeros en los despachos de sus equipajes. Cuando se trata de importaciones cuyos montos sean superiores a $1.000 americanos, ya se deben contratar servicios con agencias de aduana, que son estas empresas que tienen ya todos los permisos para realizar los procesos de importación. Para el levante retiro de la mercancía, una vez se pagan los tributos aduaneros, deben dirigirse al depósito habilitado de aduanas para ubicar la mercancía, presentar los documentos, los cuales deberán conservarse por el funcionario de la aduana respectiva por un término de 5 años. Este documento, la declaración de importación, la factura comercial, la lista de empaques,
el documento de transporte y los documentos que son solicitados para realizar el proceso de nacionalización. Aquí se lo estoy compartiendo a continuación, me adelanto un poquito, entonces aquí están los documentos de soporte para presentar la declaración de importación, cuáles son. La factura comercial, que es el documento que emite el vendedor, donde está identificado el producto, el precio, la cantidad, el término negociado y cualquier otra información adicional requerida, nombre de la empresa, ubicación, todo. Tenemos la lista de empaque. La lista de empaque es un documento que nos ayuda a nosotros a identificar número de bultos, que es la manera como se embala y se empaca el producto en los contenedores. Entonces, esto nos permite a nosotros realizar un proceso de recepción más eficiente al momento de recibir la importación. La lista de empaque nos identifica por producto cuántos bultos, cuántos sacos, cuántas estivas, cuántas cajas, para nosotros poder realizar la correcta recepción. Tenemos el registro de licencia de importación, que si en caso que se requiera, ya vimos en los requisitos anteriores, que este es tramitado ante el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Certificados de origen, cuando el productor lo requiera, esos productos que requieren que de pronto especifiquen su composición, material, porque de pronto tienen algunas características que son controladas por alguno de las empresas, los entes que les mencioné anteriormente, el INVIMA, el ICA. Entonces debemos conocer cuáles son los certificados de origen de sus productos. La declaración de importación, que es donde ya yo pago los tributos aduaneros para ese producto y legalizo la mercancía. El documento de transporte, que puede ser la guía aérea, conocimiento de embarque o carta aporte. En el caso de transporte terrestre, este documento de transporte es el mismo, va a cambiar el nombre dependiendo del modo y medio de transporte utilizado en el proceso de importación. También debemos presentar la declaración andina de valor. Ya más adelante vimos que las declaraciones andinas de valor se elaboran para aquellas importaciones que superan más de $5,000 y otros certificados o vistos buenos que se requieran dependiendo del producto, si son medicamentos INVIMA, si son alimentos ICA y así sucesivamente, si son productos de plomo, la DNE, que es la Dirección Nacional de Estupefacientes, y todas estas empresas que se encargan de regular las importaciones de estos productos. Yo aquí les traje unos enlaces para que ustedes puedan consultar en ProColombia. Podemos mirar los pasos para realizar los procesos de exportación. Ellos nos brindan toda la información que nosotros requerimos sobre cuáles son los productos que tienen mayor oferta exportadora, cuáles son los mercados potenciales, los mejores canales de distribución. Mejor dicho, si yo quiero hacer un proceso de exportación desde cero, yo ahí voy a encontrar el paso a paso para realizar las exportaciones. Y no solamente el paso a paso, sino también voy a encontrar información actualizada que me va a brindar a mí una base para tener un criterio para identificar hacia qué mercado voy a enviar esos productos. Y tenemos, por otro lado, les coloqué los enlaces del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, donde están todos los requisitos para la exportación e importación de bienes a Colombia. Entonces, digamos que todo esto que yo les acabo de presentar aquí anteriormente, ustedes lo van a encontrar en esos portales y van a poder identificar cuáles son los pasos que deben seguir, cuáles son los requisitos y cuál es la documentación que se requiere para llevar a cabo cada uno de los procesos. Ya habiendo conocido esto, ustedes deberán ir nuevamente a la evidencia y tomar como base el producto seleccionado y realizar el informe como si ustedes fueran a realizar un proceso de importación o de exportación. ¿Cómo? Si yo seleccioné, yo trabajo en una empresa que fabrica zapatos, entonces yo debo identificar inicialmente sea importación o exportación, la subpartida arancelaria del producto, debo identificar el mercado, debo identificar todos los permisos, requisitos que requiere el producto, cuáles son sus trámites de vistos buenos y todo lo que se necesita para realizar el proceso de ya sea importación o exportación. De este modo, ustedes van a poder desarrollar el informe y entregar la evidencia correcta. Entonces, yo les voy a dejar, como no tenemos participantes en este encuentro, yo les voy a dejar la grabación
de esta sesión cargada en la plataforma para que ustedes la puedan consultar y validar al momento de desarrollar la evidencia. Entonces, no siendo más, voy a dar por finalizada la grabación y les estaré